El presidente Duque se encuentra en este momento con la alta consejera para las regiones, el alto consejero para la estabilización y el alto comisionado para la paz, la legalidad y la convivencia. Ellos tres están a cargo de los temas de reincorporación, convivencia y regiones. Antes de comenzar su diálogo con el presidente, veamos sus perfiles. El abogado bogotano Emilio José Archila Peñalosa es el alto consejero para la estabilización. Fue director de Derecho Económico en la Universidad Externado, ejerció como presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa y se desempeñó igualmente como superintendente de Industria y Comercio en 1998. El alto comisionado para la paz, la legalidad y la convivencia, Miguel Ceballos Arévalo, es abogado con maestría en filosofía y doctorado en Derecho. Fue viceministro de Justicia, director del Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Javeriana. La alta consejera para las regiones es Karen Abudinem, abogada que ha trabajado como auxiliar judicial de la Corte Constitucional. Fue consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial. Fue secretaria de Gestión Social y secretaria de Educación de la Alcaldía de Barranquilla y directora del ICBF. Este ha sido un gobierno que desde el primer día ha querido estar en las regiones, construir el diálogo desde las regiones y mostrarle al pueblo colombiano que la mejor forma de construir país es escuchando, es buscando propuestas de los ciudadanos y que tengamos una respuesta rápida del Estado. Por eso llevamos 15 talleres construyendo país. Hoy estamos rindiendo cuentas y la próxima semana estaremos en el norte de Santander, haciendo un ejercicio donde el gobierno llega a las regiones y responde a los interrogantes de los ciudadanos en distintos temas. Pero también este gobierno le ha mostrado a Colombia que tenemos toda la convicción y todo el deseo de permitir la construcción de paz con legalidad, de paz sin impunidad y de una paz sustentada en legalidad, emprendimiento para lograr equidad. Le hemos transmitido a los colombianos que a todas las personas que genuinamente están en un proceso de reincorporación, después del desarme, la desmovilización y la reinserción, vamos a responderles a ellos y a responderles sobre la premisa de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero tenemos que ser claros, no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que existan personas que después de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción quieran volver a actividades criminales. Quienes regresen a las actividades criminales tendrán todo el peso de la ley, porque no podemos permitirle un engaño al pueblo colombiano y mucho menos un engaño a las víctimas. Por eso es tan importante que las víctimas estén en el eje central de la discusión, porque son ellas quienes deben recibir la reparación moral, económica y material por parte de sus victimarios. Y en ese sentido puedo decir que en estos 100 días de gobierno hemos estado recorriendo el territorio. Estuvimos en Pondores, en La Guajira, y hablé con muchas personas que están en ese proceso de reincorporación, para que sepan que queremos estar en los territorios, avanzar con los planes de desarrollo en los territorios, buscar esa integración productiva y al mismo tiempo ser muy claros, tajantes, enfáticos y firmes en la cero tolerancia con la reincidencia. Y también en este panel vamos a abordar el proceso que se puede desarrollar para seguir desarticulando estas redes de violencia en el país. Estará con nosotros también el comisionado de paz para que se refiera puntualmente al enfoque que hemos tenido con grupos armados organizados y particularmente el caso del ELN. No podemos aceptar ningún tipo de aproximación mientras haya secuestrados y sigan presentándose actividades criminales.
La invitación que le estamos haciendo siempre con claridad al ELN es que si quieren hablar de paz, tienen que liberar a los secuestrados y ponerle fin a las actividades criminales. Porque la violencia no puede ser validada como un mecanismo de presión al Estado y mucho menos como un mecanismo de negociación con el Estado. Esos pilares son pilares que lo enmarcamos dentro del concepto de legalidad. Y quiero empezar este panel de discusión, de rendición de cuentas, de hablarle a los colombianos con Karen Abudinen, la alta consejera para las regiones. Nosotros llevamos 15 talleres construyendo país. Dije además que los alcaldes tendrían una interlocución directa con el gobierno. Hemos recibido más de 400 alcaldes desde que empezó nuestro gobierno en la Casa de Nariño o con la presencia territorial nuestra. Doctora Karen, cuéntele a los colombianos cómo recibió usted esta responsabilidad con las regiones a partir del 7 de agosto y cuáles han sido los grandes logros en estos 100 días de gobierno para acercar el gobierno a los territorios y permitir que se construyan propuestas, ideas que están plasmadas en estas bases del plan de desarrollo desde las regiones. Bueno, presidente, yo le quiero hablar a todos los colombianos, a todas las personas que nos están viendo. De verdad, presidente, que estábamos alejados de las regiones. Así recibimos nosotros la consejería desde la Presidencia de la República, donde no había un contacto directo con la ciudadanía, no había contacto directo con gobernadores y alcaldes. Y en ese marco, y usted como lo dijo, presidente, en su discurso, vamos a estar en todas las regiones de Colombia, actuando con el diálogo social y tomando decisiones que permitan corregir los errores del pasado, presidente. Hemos escuchado a más de 8.000 ciudadanos, presidente, en los 15 talleres Construyendo País, donde han ido a las mesas de trabajo, donde ellos nos han dicho cuáles son sus necesidades, presidente, pero sobre todo cuáles son las propuestas para construir un país en legalidad, en emprendimiento y en equidad. Y estar cerca de las regiones, presidente, significa estar cerca de la gente, porque yo siempre lo he escuchado, que usted es el presidente de la gente, de los ciudadanos. Aquí queremos que todos tengan oportunidades y por eso esos 15 talleres han beneficiado a las diferentes regiones del país. A 15 regiones ya hemos llegado, llegamos a Santander, a La Guajira, presidente, a Chocó, y ya hemos cumplido muchos de esos compromisos, presidente. Han sido 435 compromisos que hemos adquirido con todos los ministerios. Un gobierno que llega con su presidente, con sus ministros, a escuchar, sobre todo a comprometerse con las regiones, presidente, y ya hemos podido adelantar acciones en cada uno de esos compromisos. Y adicionalmente ya hemos cumplido más de 110 compromisos, presidente, en este proceso, en estos talleres, y que seguiremos yendo a todo el país a escuchar, seguiremos yendo a sentir a los ciudadanos, porque ese es su gobierno. Su gobierno es el gobierno de los sentimientos de la gente, en poder entre todos, presidente, pensar cómo podemos contribuir en esas premisas y sobre todo en la equidad social, que es la premisa del gobierno del presidente Iván Duque. Doctora Karen, ¿por qué no hace una referencia también al proceso que se ha surtido en las mesas previas a los talleres Construyendo País, que son mesas de discusión temáticas, donde llegan jóvenes, personas preocupadas por programas de adulto mayor, tenemos mesas de participación rural, de gremios, tenemos un espacio para los líderes sociales y los líderes comunales. Ese ejercicio previo a los talleres Construyendo País, donde se van elaborando propuestas y se eligen los voceros por parte de los integrantes de la mesa, es un gran ejercicio de escuchar al ciudadano para que después en los talleres tengamos un debate cada vez más franco, más sesudo si se quiere, y al mismo tiempo un alto nivel de exigencia al papel del Estado. Presidente, nosotros llegamos a territorio y lo primero que hacemos es conocer qué quiere el territorio, y en eso hacemos unas mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo son más de 25 temáticas, usted ya lo dijo, la mesa de salud, de educación, de transporte, de minas, de energía, de juventud, en fin, todos los temas. E inclusive, presidente, se han abierto temáticas en las diferentes mesas de trabajo, porque nosotros somos un gobierno amplio, que el que propone tiene su mesa y tiene voz, presidente. Y en esas 25 mesas temáticas, como le dije, han participado casi 8.000 personas, donde han sido escuchadas. Y con ellas
construimos lo que se presenta el día del taller Construyendo País, donde más de 500 ciudadanos, presidente, han tenido la oportunidad de hablar directamente con el presidente de la República sin necesidad de cita. Es que este presidente es un presidente que lo que quiere es escuchar al ciudadano y construir su plan de desarrollo, sus bases, y construir e implementar en territorio, en las regiones, con los gobernadores y alcaldes, con la ciudadanía, presidente. Ese es el verdadero gobierno, cuando todos ponemos, cuando el futuro es de todos, y el futuro ya empezó con estos talleres, presidente. Muchas gracias, doctora Karen. Doctor Emilio Archila, usted tiene una responsabilidad muy exigente y es garantizar que tengamos un proceso exitoso de reincorporación de personas que han pasado por el proceso de desmovilización, desarme y reinserción, que puedan entrar en proyectos productivos, que puedan al mismo tiempo vincularse a una agenda de enfoque de desarrollo en los territorios. Y una de las cosas que quizás a mí más me ha significado reflexión en los territorios fue la visita que hicimos a Pondores, donde pudimos hablar con muchas personas que están en esa expectativa. Y usted sabe que le ha dado instrucciones muy precisas para que esas personas sientan que el Estado va a estar cumpliendo en acompañarlos a salir de esa horrible noche de la violencia y que puedan ellos con sus familias encontrar una vida de convivencia. ¿Por qué no le cuenta a los colombianos, primero, lo que se recibió, lo bueno y los desafíos enormes, los retos y problemas, y cómo en estos 100 días se ha ido cumpliendo una agenda para que la reincorporación sea creíble y esté vinculada a actividades que representan mejoras en la calidad de vida y transformación de muchas de esas familias que estuvieron desde hace muchos años en la violencia, bien sea porque fueron reclutados de manera forzosa o porque terminaron siendo asediados por la violencia. Claro que sí, presidente. Muchas gracias. Digamos, la manera como se desarrolló el proceso hasta nuestra llegada, yo lo caracterizaría de la siguiente manera. Era un proceso que estaba sobreprometido, con un exceso de promesas muy por encima de las capacidades que tenía la administración de poder cumplirlas, con una desfinanciación muy grande y con una desorganización administrativa profunda. Eso principalmente se veía en temas como el sistema de información, que nunca entró en operancia. Se veía, por ejemplo, en que se previó que se iba a financiar con recursos del presupuesto, se iba a financiar con recursos de los municipios y los departamentos, de la cooperación internacional y de los privados. Los recursos que venían del presupuesto ni siquiera este año fueron los que se había pensado que deberían ser. Obviamente los presupuestos de los municipios y los departamentos son recursos que el gobierno central no controla. No obstante, la muy buena voluntad de muchos países amigos, la colaboración internacional no llegó a los montos que se había pensado, y definitivamente siempre fue iluso pensar que la sola firma del acuerdo iba a generar inversión extranjera. La manera como nosotros hemos abocado ese gran reto con sus instrucciones ha sido empezar por distinguir los distintos frentes que tiene la implementación. Cada uno de esos frentes, presidente, tiene unas dinámicas, tiene unos destinatarios, tiene unos tiempos en los cuales debe cumplirse. El principal es las víctimas. El proceso colombiano es particular no solamente en el tema de la reforma rural, sino en el de las víctimas también. Es un proceso cuyas indemnizaciones se iniciaron antes de que se firmaran los acuerdos. El gobierno ha asumido la diligencia tal como lo expresó la doctora Susana. Hay un segundo capítulo que tiene que ver con todo el esquema de justicia. El tema de justicia tiene la JEP, tiene la búsqueda de los desaparecidos, tiene la historia del Centro de Memoria Histórica y tiene la Comisión de la Verdad. Cuando estuvimos, presidente, en Nueva York para atender al Consejo de Seguridad,
una de las mayores alabanzas que hubo a la manera como debíamos comportarnos era mantener la independencia de la justicia. En ese tema nosotros hemos mantenido sus directrices y no ha habido ninguna interferencia de parte del Ejecutivo en la forma como funciona la justicia. Pero permítame, yo hago una observación ahí que es pertinente. Hay unas creaciones que están derivadas de normas, pero sí es muy importante que se haga respetando la independencia unas precisiones. Y esas precisiones tienen que ver con que en efecto se garantice para todos los colombianos, pensando en las víctimas, que la justicia sea eficaz y que esa eficacia se vea en que se exija verdad, una justicia proporcional, que haya reparación moral, material y económica y que haya cero tolerancia con la repetición. Entre otras cosas porque la repetición es competencia de la justicia ordinaria. Nadie puede pasar por encima de los derechos de los colombianos. Y quien incurra en regresar a las actividades criminales debe recibir todo el peso de la justicia. Y ahí tenemos que hacer siempre una insistencia, que esos modelos garanticen sobre todo que para las víctimas haya una reparación real, moral, material, económica. Esa es una muy buena precisión, presidente, y efectivamente así nos hemos comportado. Digamos, saltándome un poco, con el doctor Ceballos estamos en la CECIBI, en las oportunidades en las cuales nos han hecho, la CECIBI es la instancia en donde se le hace seguimiento el seguimiento al proceso conjuntamente entre los exmiembros de la FARC y el gobierno, y cada vez que nosotros hemos tenido peticiones que pudieran estar rayando en algo de ese estilo, hemos sido perfectamente claros que la directriz del presidente es, una cosa son las personas que están dentro del proceso, otra los que están por fuera del proceso. Inclusive, presidente, cuando a mí me han preguntado cuál es la opinión que tenemos respecto de algunos de los jefes excombatientes que no han colaborado, les hemos dicho desde el primer momento en que se van y que evaden sus responsabilidades civiles, que no son las penales, que tienen otros, nosotros entendemos que están incumpliendo con sus obligaciones. Ellos tienen la obligación no solamente de no delinquir, sino que tienen las obligaciones de colaborar efectivamente en el proceso. Luego, en ese tema, con sus directrices hemos sido muy claros. Un tercer ámbito es el que corresponde al ámbito político de las FARC como partido político, y en ese sentido, por conducto de la ministra, hemos dado todas las garantías que corresponden. Está el campo de lo que es la reincorporación, al cual con sus directrices le hemos dado toda la prelación. Ese tiene dos vertientes. Una vertiente es que ellos tengan seguridad. Y en el tema de seguridad, desde el inicio del gobierno, yo formo parte de la mesa técnica de seguridad. Nosotros recibimos un número de peticiones de esquemas algunos de ellos muy altos, que los estaba poniendo en peligro. Alrededor de 70 hemos evacuado en estos 100 días. No hemos tenido ningún registro de ningún ataque a excombatientes que los puedan vincular de esa manera. También está lo que corresponde a su proceso de reincorporación, y en el proceso de reincorporación el apoyo a que cuenten con los instrumentos que necesitan para poder volver a la vida civil. Hemos trabajado intensamente y de una manera muy eficiente para dotarlos de los proyectos productivos. Para alguna referencia, presidente, en todo el tiempo pasado se habían aprobado 17 proyectos productivos. Nosotros en estos 100 días ya aprobamos 12. Esos 12 cubren un poco menos de 1.000 de ellos. Están alrededor de 10.500 millones de pesos. También, como usted lo mencionó, fue muy importante la visita suya a Pondores. Esa visita a Pondores no dejó ninguna duda del talante
les generó la tranquilidad que se necesitaba. Hizo la diferencia entre quienes están adentro del proceso y quienes no están adentro del proceso, y puedo comentarle que inclusive después de eso ellos mismos se refieren a quienes no están en el proceso como los traidores de la paz. Entonces, hemos estado trabajando intensamente también en el campo internacional. En el campo internacional, justo después de su llegada, hicimos la petición para que la ONU siguiera el procedimiento. Eso generó una tranquilidad muy grande. Tuvimos el visto bueno o un apoyo muy grande del Consejo de Seguridad, de manera unívoca. Todos los países que conforman el Consejo de Seguridad nos dieron su apoyo. La visita a la Comunidad Europea fue absolutamente clara. También la OEA se ha manifestado en ese sentido. Y si me permite, déjeme, yo hago también referencia a algunos aspectos. Uno de los proyectos que nosotros presentamos cuando empezó el gobierno tiene que ver con una orientación clara hacia el futuro de nuestro país, y es: ni el secuestro ni el narcotráfico pueden ser considerados como delitos para financiar, promover y ocultar cualquier actividad que pueda caer en estas prácticas criminales, y por lo tanto tiene que quedar totalmente desconectado de los que pretenden vincularlo al delito político, y es una forma de marcar una diferencia histórica con esas prácticas. Lo otro que es muy importante es que la erradicación, la sustitución y el desarrollo alternativo es vital en nuestro país, sobre la premisa de la ilegalidad de cultivos como la coca, y que tenemos que buscar los mecanismos integrales para enfrentar ese fenómeno. Lo tercero, armas y dineros escondidos constituyen una práctica que debe ser rechazada de manera tajante. Los activos que no fueron inventariados, los dineros que no fueron inventariados, los bienes que no fueron inventariados, se les debe extinguir el dominio, y esos bienes deben ser utilizados para reparar víctimas. Y claramente lo que tenemos que exigir siempre los colombianos es que las modalidades de justicia realmente le pongan coto a cualquier tipo de viso de impunidad. Y eso se sustenta en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos pilares son muy importantes y los hemos repetido hasta la saciedad, doctor Emilio. Es así, presidente, y esa dicotomía entre quienes mantienen fieles a su convicción de volver a la legalidad y quienes no, también lo hemos aplicado en el tema de sustitución voluntaria. Durante estos 100 días hemos recibido 20.000 familias adicionales de sustitución voluntaria. Hemos llegado a 30.000 hectáreas que han sido sustituidas, que antes eran de coca y ahora ya no son de coca, pero también a las familias que no han acreditado, que han levantado la coca. En ese caso las hemos desconectado y tenemos en este momento alrededor de 70.000 familias que están en proceso de poder justificar lo que están haciendo, con cero tolerancia para quienes no se mantienen juiciosos dentro del programa. Ahora, en la parte donde usted nos hizo el mayor énfasis es las zonas que han sido afectadas por la violencia y históricamente afectadas por la violencia. Tenemos que darles el apoyo. De la manera como usted lo describió en Cartagena con el secretario Almagro, estas cosas tenían que haberse hecho en cualquier circunstancia, y nosotros tenemos el compromiso con las más afectadas. Para lograrlo, hemos mantenido los 170 municipios que son los más afectados, y estamos corrigiendo un error muy profundo que tenía que ver con la desarticulación, inclusive en la forma como venía haciéndose la planeación. Encontramos que en lugar de existir un solo instrumento de planeación, existían múltiples instrumentos de planeación. Estaba el Plan Marco de Implementación, estaban los PEDETs, estaban los planes sectoriales. Nosotros en el plan de desarrollo ya incluimos la obligación de que exista una hoja de ruta única. Esa hoja de ruta única va a cubrir cada uno de los 16 PEDETs y nos va a permitir hacer la planeación a largo plazo.
Esa planeación tiene que ser de largo plazo porque solamente en un lapso de 10 o de 15 años va a ser suficiente para llevar todas las inversiones que se requieren para que al final de ese plazo, como usted lo ha dicho, hayamos acortado las brechas en lugar de tenerlas expuestas nuevamente a la violencia. Muchas gracias, doctor Emilio. Doctor Miguel, usted es el alto comisionado para la paz y la figura, la oficina del alto comisionado ha venido haciendo un análisis sobre todo lo que han sido los procesos y recientemente el proceso con el ELN, que fue una revisión que hicimos los primeros 30 días de gobierno, consultamos también con otras instituciones y llegamos a conclusiones que son dolorosamente ostensibles, más de 400 actos criminales, más de 100 asesinatos, y eso nos ha llevado a ser muy claros que mientras no haya la liberación de todos los secuestrados, mientras no se ponga fin a las actividades criminales, nosotros no vamos a aceptar la violencia como un mecanismo de interlocución. Pero adicionalmente, quiero agregarle a eso la idea que mientras se persista por parte de los grupos armados organizados en la violencia, va a estar el Estado reaccionando con toda su capacidad integral, justicia y fuerza pública para que haya sanción ejemplarizante. ¿Por qué no se refiere a esa evaluación que se hizo, doctor Miguel, y cómo lo que se quiere construir es un camino de paz, pero con legalidad y con imperio de la ley? Gracias, presidente. Yo quiero saludar a todas las familias que han sido víctimas en este país de esa violencia de la que usted está hablando en este momento. Efectivamente, su gobierno en los 30 primeros días dio un espacio para la evaluación, pero también fue un espacio para la reflexión de estos grupos armados, concretamente el ELN, quien respondió de una forma muy negativa. Usted abrió un espacio de reflexión y ellos respondieron con 3 secuestros de 3 de nuestros soldados de la patria. Afortunadamente ya están libres. En este sentido, usted le ha dado un gran énfasis al nombre de esta oficina al agregarle las palabras legalidad y convivencia. ¿Por qué? Porque no es posible ningún proceso de paz sino dentro del marco de la legalidad. Y este marco de la legalidad, hablando de corte de cuentas, está muy maltratado en lo que nosotros encontramos. El marco de la legalidad para implementar un proceso de paz al que se ha referido el doctor Archila tiene unas grandes dificultades. La mayor, los cultivos ilícitos. A más coca, menos paz, presidente. Entre más presencia de cultivos ilícitos haya en nuestras zonas, va a ser mucho más difícil implementar ese proceso. En el tema concreto del ELN encontramos, como usted menciona, más de 400 actividades ilícitas, más de 100 personas asesinadas y más de 150 afectaciones a la infraestructura mineroenergética de este país, concretamente al oleoducto. También encontramos un gran número de secuestros, presidente. Solamente en este año, de acuerdo con informaciones del Gaula Militar y del Gaula de la Policía del ELN, ese grupo solamente ha secuestrado 23 personas en este año. Eso ya lo rechaza totalmente la comunidad internacional y si hay algo en lo que hay un gran acuerdo en este país hoy y también un gran respaldo de la comunidad internacional es que el secuestro no puede ser permitido ni aceptado. En este momento tenemos un apoyo sin precedentes, presidente, de Alemania. Alemania lo ha dicho a través de su embajador y su enviado especial, no tolerará más el secuestro. Además le ha pedido al ELN que cese definitivamente esa figura. Igual lo ha hecho Suecia, lo ha hecho Italia, lo ha hecho Francia y recientemente Holanda. En ese sentido hay un gran consenso y yo creo que eso es un triunfo fundamental de su gobierno en nuestros 100 días. Ha posicionado con toda claridad la idea y la necesidad de rechazar para siempre el secuestro. Y presidente, yo quería recordar algo importantísimo. En la negociación con las FARC, en la etapa exploratoria, esa guerrilla, hoy partido político, renunció al secuestro. Y hoy la garantía de no repetición en este país no permite que un gobierno se siente con un grupo que sigue secuestrando, porque sería maltratar, sería violar esa confianza que ya el pueblo colombiano deposita en un proceso y no podemos sentarnos con un grupo que cometa este terrible delito. También, cuando usted se refiere a los otros actos criminales que comete el ELN, es muy concreto y hay que señalarlo con toda claridad en este país, porque ellos siguen reclutando menores. El señor fiscal de la Nación ha denunciado la cantidad de niños que son reclutados
por el ELN. Recientemente, afortunadamente, la policía rescató 6 niños en el Chocó, hoy están a buen cuidado del ICBF. Y en el tema de la infraestructura, presidente, desde que se creó, desde que se inauguró el oleoducto Caño Limón Coveñas en 1986, ha habido más de 3.4 millones de barriles de petróleo derramados, presidente. Esos son 4 o 5 veces el Exxon Valdez, que fue la tragedia más grande ecológica en este país. Cada vez que se vuela, en el mundo, cada vez que se vuela el oleoducto, presidente, también se afecta la implementación de la paz, porque hay menos recursos de regalías y menos recursos para implementar el proceso de paz. Por tanto, la gran responsabilidad del ELN no solamente es dejar los delitos, dejar el crimen, sino permitir que el proceso con las FARC se implemente, porque en todas las zonas donde está presente el ELN va a ser más difícil implementar el proceso en los PEDETs y en todos los desarrollos que se diseñaron en el proceso anterior. Y usted mencionaba algo fundamental, presidente, el tema de la conexidad, o más bien de la no conexidad entre el secuestro, el narcotráfico y los delitos políticos. Esa es una de las mejores decisiones que se han tomado en este país, especialmente después de ese gran error que se cometió en el acuerdo firmado por el gobierno anterior con las FARC, porque se permitió que personas que hayan narcotraficado o que hayan secuestrado se conviertan en los concejales, en los alcaldes, en los gobernadores de este país. Creo que esa corrección es muy importante y también es un marco de tiempo para que el ELN considere muy bien si ellos van o no a acogerse a todo el esquema de justicia transicional y a todo el esquema de paz diseñado para las FARC. A mí me parece que este diálogo, donde estamos hablando con claridad frente al país, tiene que servir para hacer esa diferenciación. Quienes genuinamente están en la reincorporación, quienes están reincidiendo, y quienes quieren aproximarse al Estado para buscar cualquier instancia de conversación, tiene que ser sobre la única premisa: no más secuestros, no más actividades criminales, porque la legalidad, el imperio de la ley y la protección que debemos brindarle a los colombianos, amparada en la Constitución, que nos obliga a proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos en todo momento y lugar del territorio, no permite aceptar ninguna forma de violencia como un mecanismo para obtener beneficios o aproximaciones al Estado. Yo creo que este ha sido un diálogo muy importante y rescatar mucho este trabajo desde las regiones, porque es en las regiones donde más se reclama justicia, donde más se reclama legalidad, donde más se reclama presencia integral de la fuerza pública, donde más se reclama la participación de los proyectos productivos del Estado con el sector privado. Y en las regiones que han sido golpeadas seriamente por la violencia, el reto grande que tenemos es llegar, garantizar la presencia de los servicios sociales, pero sobre todo que reine un ambiente donde es la ley y es la justicia y es la seguridad la que le da la gran protección a los ciudadanos. Muchísimas gracias y vamos ahora al panel de asuntos internacionales. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, tras la cual abordaremos el último gran bloque temático, liderazgo internacional. De las palabras a los hechos, fue la consigna del presidente Iván Duque al tomar posesión, y su tarea inmediata ha sido comenzar a cumplirle a los colombianos, haciendo un énfasis especial en el desarrollo de las regiones, una prioridad del gobierno. Veamos. De las palabras a los hechos. Desde el 7 de agosto el gobierno nacional comenzó a cumplir lo anunciado a los colombianos durante la campaña. Hoy, 100 días después de su posesión, los propósitos empiezan a ser una realidad. Decreto de dosis mínima. Con la firma del decreto para combatir el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, el gobierno avanza en su propósito de proteger a los niños, jóvenes y familias del flagelo de la droga y recuperar los parques y las calles del acecho de los jíbaros. Atención al Catatumbo. El segundo día de su mandato, el gobierno cumplió su promesa de visitar Tibú y enfrentar los problemas de orden público que vive el Catatumbo. Hoy también le cumplimos con honor y con afecto a la región del Catatumbo. Su compromiso quedó sellado con la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, pues refuerza decididamente la seguridad para romper la cadena criminal que opera en la zona. Guajira Azul.
Este es el plan del Gobierno Nacional para cumplir su promesa de enfrentar la histórica y grave carencia de agua en el departamento de La Guajira. Con una inversión de más de 420.000 millones de pesos en 4 años, ya está en marcha el plan que aumentará la cobertura y asegurará la continuidad del suministro de agua en zonas rurales y urbanas. Avión ambulancia en San Andrés. El compromiso con San Andrés se vio reflejado en la disposición de un avión ambulancia que permite movilizar pacientes en situaciones delicadas desde Providencia a San Andrés. Al día de hoy, 42 pacientes se han visto beneficiados con esta medida. Denuncia de la dictadura venezolana ante la comunidad internacional. El anuncio del Gobierno Nacional de llevar la crisis venezolana al escenario internacional se tradujo en una misiva que enviaron 6 países de la región a la Corte Penal Internacional para que investigue crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Su liderazgo también llevó a la ONU a nombrar a un enviado especial para coordinar acciones que ayuden a hacer frente a la migración venezolana en la región. Salida de UNASUR. El gobierno pasó de la palabra al hecho con el anuncio del retiro de Colombia de la UNASUR por su inoperancia e incapacidad para intervenir en la solución de la crisis de la democracia en Venezuela. En tan solo 100 días se han aprobado más de 1,7 billones de pesos de regalías para proyectos de alto impacto en municipios y departamentos. Estos recursos, que se encontraban congelados y sin ejecutar en cuentas del sistema financiero, demuestran la determinación para invertir en todas las regiones del territorio nacional, con el fin de que éstas puedan tener un mayor desarrollo y aporten al crecimiento económico del país. El 25 de octubre se realizó el primer Hackathon Nacional del Sistema General de Regalías, donde confluyeron los órganos colegiados de administración y decisión municipales, departamentales y regionales. En este evento se aprobaron 129 proyectos que suman $500,000 de pesos. Los sectores que más se beneficiarán son transporte, vivienda, educación y ambiente. Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación inició la maratón de regalías con la intención de aprobar 3 billones de pesos antes de que termine este 2018. Lo cual permitirá a alcaldes y gobernadores disponer de los recursos de regalías para realizar muchos de sus programas de gobierno en beneficio de la ciudadanía. Con el objetivo de que se ejecuten de manera efectiva los recursos de las regalías, Planeación Nacional ha realizado más de 261 jornadas de trabajo con 148 entidades territoriales para apoyarlas y orientarlas en la formulación efectiva de proyectos.